Recientemente se ha venido difundiendo en páginas periodísticas o de divulgación científica la noticia de que se ha hallado un modelo físico reciente que establecería un universo sin inicio temporal. Bueno, yo no me dejo llevar por esas páginas de divulgación científica porque muchas veces se distorsionan o exageran de forma sensacionalista las cosas. Lo que yo hago es ir a la fuente original. Entonces, en el caso de esta línea de noticias, el artículo original al que se estaría haciendo referencia sería el artículo titulado If Time Has No Beginning, si el tiempo no tuviera tiempo, de Bruno Bento y Stab Salel. Se trata de un ensayo escrito para la Gravity Research Foundation 2021 Awards for Essays on Gravitation. Y en concreto este documento está con fecha 27 de septiembre de 2021. Entrar en el documento implica meterse en muchos detalles técnicos de física y de matemáticas. Pero claro está, si uno tiene que hacer un abordaje serio, a ello va a tener que entrar, ¿no? Y no guiarse solo de titulares de noticias sensacionalistas. Entonces, yendo al artículo, me encuentro con que en realidad tenemos base suficiente para desinflar cierto sensacionalismo. Voy a referir algunas citas del artículo, traducidas del inglés al español, ¿no? En la página 2 dicen los autores: gran parte del esfuerzo para obtener una dinámica para conjuntos causales ha sido guiado por el paradigma de la dinámica del crecimiento, que establece que la ponderación-acción surge de un proceso físico fundamental en que el conjunto causal surge ex nihilo. Página 2. Repito, ex nihilo, surge ex nihilo. Entonces, ya aquí tenemos un problema de orden filosófico. O sea, que vengan unos físicos a ponerse a especular, o unos físicos y un físico y un matemático a ponerse a especular con un modelo en donde eventualmente en su discusión teórica apelan a un paradigma donde se habla de un proceso físico fundamental en que el conjunto causal surge en nilo, es decir, de la nada, eso ya no es física, eso es filosofía y mala filosofía. No hay una demostración física de las cosas surgiendo de la nada. O sea, lo que nosotros podemos tener eventualmente es lo que se llamaría unos procesos de surgimiento espontáneos, cuánticos, pero estos procesos espontáneos cuánticos no se dan ex nihilo, no se dan de la nada, sino se dan en el marco ya existente, o sea, hay un algo de campos cuánticos o de un vacío cuántico, que es una estructura física con ciertas características ya identificables. Entonces, ya que en el artículo se hable de que surge un conjunto causal de la nada, sin más, sin ninguna justificación, sino simplemente asumiéndolo como un paradigma que está allí, pues es algo que no tiene mucha base racional. Entonces, desde ahí uno ya debería desinflar un poco la fuerza de este artículo. Luego, hay que decir que este artículo no constituye ninguna demostración experimental ni ninguna discusión de la evidencia real empírica de la que disponemos en física, muy a diferencia de las discusiones con las cuales se puede justificar el inicio espaciotemporal del universo. Para mostrar que se trata de un paper puramente teórico, uno puede simplemente verlo, pero vamos a dejar que los propios autores develen esto con lo que dicen en la página 4, abro cita. A través del lente de nuestra experiencia, en gran parte secuencial, un surgimiento asincrónico puede parecer más un acertijo fantástico que una descripción de la realidad física. Es el papel de las matemáticas dar sentido a las nociones que se encuentran más allá de nuestra experiencia cotidiana. Y puede ser que nuevas matemáticas sean lo que se necesite para comprender mejor el surgimiento asincrónico y sus consecuencias para la naturaleza del tiempo. Fin de cita. Entonces, en traducción al lenguaje sencillo y directo, lo que ellos están confesando es que lo que tienen aquí es un esquema especulativo, puramente especulativo, no es algo observable, no es algo experimental, es simplemente una especulación y es una especulación tal que ni siquiera los esquemas matemáticos que tenemos actualmente permitan describirlo con claridad. Entonces, es una especulación gaseosa, a final de cuentas. Luego, vamos al argumento central de este paper para hablar de un tiempo sin inicio. Y vamos a ver que al final resulta muy artificial, por decirlo suavemente.
por no decir artificioso. En la sección 3 del documento está el subtítulo Causal Sets with No Beginning, que sería conjuntos causales sin inicio. Página 5, dicen los autores, sabrosita. El crecimiento covariante puede modificarse para adaptarse al crecimiento de conjuntos causales en los que el tiempo no tiene comienzo. La clave es identificar los observables pertenecientes a estos conjuntos causales. Un conjunto causal sin comienzo no contiene raíces, ya que si una parte del conjunto causal contiene su propio pasado, entonces debe tener una cantidad infinita de elementos, mientras que las raíces tienen una cardinalidad finita por definición. En cambio, el papel de los observables lo desempeñan los conjuntos convexos, porciones de un conjunto causal que, siempre que contienen un par de elementos x e y, contienen todos los elementos que se encuentran entre x e y en el orden parcial. Esta parte es la clave, ¿ah? Luego voy a volver sobre ello, pero lo que acabo de leer, eso de entre x e y, eso es lo clave de su argumento. Continúo leyendo. Si los conjuntos convexos finitos codifican todo lo que es físico en un conjunto causal, entonces podemos adaptar el proceso de crecimiento covariante para conjuntos causales infinitos en pasado simplemente reemplazando los tallos con conjuntos convexos. Esta nueva formulación de crecimiento covariante realiza un seguimiento de los conjuntos convexos contenidos en el conjunto causal creciente. En la etapa n, todos los conjuntos convexos de cardinalidad n se fijan de modo que, en el límite n tiende a infinito, el conjunto causal del espacio-tiempo está completamente determinado. Fin de cita. A ver, traducción al lenguaje sencillo de la idea central. Ellos están tomando una noción de orden parcial. Entonces, están tomando una parte. Piénsese, por ejemplo, en una recta numérica. Y tienes en esa recta numérica un número x y un número y, tal que x es menor que y. Pensemos que x sea 5 e y sea 18, ¿ya? Entonces, ellos dicen, siempre que contienen un par de elementos x e y contienen todos los elementos que se encuentran entre x e y en orden parcial. ¿Y qué cantidad de elementos sería esa? En la misma cita dicen, entonces debe contener una cantidad infinita de elementos. Claro, entre el número 5 y el número 18 hay una cantidad infinita de números si nos ponemos quisquillosos con los números reales. O sea, el número que sigue al 5 no es el 6. El número que seguiría al 5 sería el 5.0000 infinitos ceros y al final un 1. En consecuencia, claro, si vamos a la cuestión de la divisibilidad potencial del intervalo entre 5, que sería x, y 18, que sería y, tendríamos una cantidad infinita de elementos en ese conjunto parcial. Entonces podría extrapolarse que nuestro universo sería algo por el estilo. Pero a final de cuentas, ¿qué es esto sino una expresión recontra técnica y mucho menos entendible de las paradojas de Zenón sobre el movimiento? De la paradoja de Aquiles y la tortuga, por ejemplo. En el fondo se trata de eso, y eso no es ningún problema para los argumentos que se dan en el teísmo respecto de la necesidad de un inicio del tiempo. ¿Por qué? Si el tiempo transcurre, ojo, y este paper sí estaría bajo un modelo en que el tiempo sí transcurriría. Si el tiempo transcurre, pues como un continuo, potencialmente sería divisible. Entonces, entre el número 5 y el número 6, tú potencialmente puedes dividir el punto medio, 5.5. Y entre el 5 y el 5.5 sacar el punto medio, 5.25. Y entre el 5 y el 5.25 sacar el punto medio, 5.125. Y así ad infinitum. O sea, potencialmente es infinitamente divisible eso. ¿Significa eso que el rango de 5 a 6 es realmente infinito? No. En términos reales, en términos actuales, lo de 5 a 6 es acotado, no es infinito. El que algo sea potencialmente divisible no hace que sea infinito en acto, porque simplemente esa divisibilidad es potencial. Por ejemplo, tomemos algo como mi cuerpo, digamos. Y a mi cuerpo, virtualmente, si lo tomamos como una masa, puede ser dividido por la mitad. Y esa mitad por la mitad. Y esa mitad por la mitad. Y así ad infinitum. Entonces, potencialmente, de forma infinita, ese subconjunto del espacio que es mi cuerpo puede ser dividido infinitamente. Se sigue de allí
puede decirse de mi cuerpo que es propiamente infinito. No, al final de cuentas sigue siendo finito. La infinita divisibilidad es algo solo potencial. Y los argumentos teístas lo que niegan no es la existencia de un infinito potencial. Los teístas podemos estar de acuerdo con un infinito potencial. Lo que se suele negar en los argumentos teístas, como el cosmológico Kahalan, por ejemplo, o similares, es que haya un infinito actual, un infinito en acto. Y este paper no llega a probar tal cosa como un tiempo infinito en acto. Simplemente es una argucia matemática de conjuntos para artificialmente evitar un comienzo. De hecho, el paper en ningún momento llega a decir que el universo o el tiempo sea eterno. La palabra eternal no aparece en el artículo. Y si ustedes ven las figuras del artículo, la figura 1, la 2, la 3, la 4, que son todas las figuras del paper, siempre tenemos esquemas con un inicio, que inician con un punto. Tenemos asimismo en la figura 1 que se pretende hacer algo antes del Big Bang. Ponen como una área sombreada que sería el Big Bang y después ponen unos puntos previos que serían como algo previo al Big Bang, aunque no dan ningún argumento observacional o experimental o físico propiamente para justificar eso, es simplemente una especulación matemática. Y bueno, ponen 2 puntos, pero tendrías un inicio con 2 puntos, pero de todas maneras sigue siendo un inicio y ya está. En consecuencia, si consideramos acumulativamente todas las cosas dichas, pues no hay que inflar demasiado el valor de este artículo en términos como que se estuviera estableciendo fuertemente un modelo de universo eterno.